Pasa a vosotros, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Esta es nuestra cuarta sesión y hoy vamos a analizar un tema muy importante de edificación, de motivación, de reflexión, que es la fe. Antes de iniciar, voy a narrarles una historia, una metáfora. Es decir, que voy a hablar de personajes ficticios. Dice esta historia que iban dos orugas en el camino y se encontraron a una mariposa. Inmediatamente las orugas al verla se maravillaron y empezaron a halagar a aquella mariposa diciéndole: qué hermosa eres, mariposa, qué bonitas alas tienes, qué hermosos colores tienes. Y aquella mariposa les dice: miren, les voy a decir un secreto. Yo también era como una de ustedes, yo también me arrastraba sobre la tierra para poder tomar las hojas de los árboles. Me costaba mucho trabajo y siempre vivía con miedos de que me fuera a comer un ave del cielo, a pisar una bestia del campo. Sin embargo, una vez me subí a un árbol porque quería comer de las hojas que se veían frescas y sabrosas. Y cuando subí y sacié mi hambre, quise descender. Sin embargo, cuando descendí, una corriente de viento, de aire, me tocó y yo caí. Sin embargo, pensando rápido, me sostuve de aquel árbol y empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando me di cuenta, estaba en medio de la oscuridad. Y pasó el tiempo y empecé a sentir hambre, empecé a sentir sed, empecé a tener sed, empecé a sentir miedo. Y yo golpeaba fuertemente aquel lugar porque no sabía en dónde estaba. Y golpeaba porque yo quería salir de aquel lugar. Mis fuerzas se estaban acabando. Me estaba desesperando. Estaba perdiendo la esperanza, la fe. Sin embargo, cuando estaba por morir mi esperanza, vi una luz. Inmediatamente salí. ¿Y qué creen? Cuando empecé a ver a los alrededores, me di cuenta que tenía dos alas. Y empecé a volar de la emoción y empecé a recorrer grandes distancias. Y veía los ríos, veía las veredas, veía los árboles, veía muchas cosas desde allá arriba. Y quiero decirles algo muy importante. No saben cómo se ven las cosas desde allá arriba. Porque pueden recorrer grandes distancias. Pueden ver las montañas. Pueden ver los ríos, pueden ver los lagos. Y después de que esta mariposa les contó esa historia, se fue volando. Una de las orugas empezó a saltar de emoción y de alegría y le decía a su compañera, dice: vamos a subirnos al árbol. Y su compañera le decía a la oruga: no seas tonta. ¿A poco le creíste todo lo que dijo aquella mariposa? Esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza es siempre arrastrarnos sobre la tierra, siempre vivir con miedos de que alguien nos vaya a comer o nos vaya a pisar. Así nacimos, así tenemos que vivir y así tenemos que morir. Y aquella oruga se fue triste, se puso a llorar por lo que le dijo su compañera, su amiga. Y se fue al pie de un árbol y miraba las hojas y en ese momento pensaba si subir o no subir a la copa del árbol. Y sube, sin pensarlo, sube. Y empieza a saciar su hambre, su apetito con las hojas. Sin embargo, pasa el tiempo y no pasa nada. No hay ninguna transformación, no hay ningún cambio.
Y empezó a llorar aquella oruga. Y decía, mi compañera, mi amiga tenía razón, aquella mariposa nos engañó. Esta es nuestra naturaleza. Y empezó a bajar del árbol con mucha tristeza y con muchas lágrimas. Sin embargo, cuando ella iba bajando, apareció un ave del cielo que se la quería comer. Pasó aquella ave cerca de aquella oruga, no pudo comérsela, pero una de sus alas la tocó, que hizo que se cayera del árbol, pero ella se sostuvo fuerte y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y cuando menos se dio cuenta, aquella oruga estaba en medio de la oscuridad y empezó a tener hambre y empezó a tener sed, empezó a tener miedo, frío, se empezó a sentir sola. Y cuando su esperanza, su fe estaba por morir, entonces vio una luz. Y corrió a aquella luz y empezó a mirar a sus alrededores y vio dos hermosas alas. Y empezó a volar y empezó a recorrer grandes distancias y empezó a ver la hermosura de la creación de nuestro Dios. Y cuando estaba volando, mira hacia abajo y ve a su compañera la oruga, la que le dijo que todo era una mentira. Y baja, y entonces se entrevistan las dos, la oruga y la mariposa, y la oruga le dice a aquella mariposa, tú eres aquella mariposa que nos contó que también eras una oruga. Y aquella mariposa le dice, no, tonta, yo soy tu amiga, a quien tú le dijiste que no le creyéramos a la mariposa, que esta era nuestra naturaleza, pero no te creí. Y subí al árbol. Y mírame, ahora soy una mariposa. Y te voy a decir algo, amiga. No sabes cómo se ven las cosas desde allá arriba. Puedes recorrer grandes distancias. Puedes ver los ríos, puedes ver los lagos, las montañas. Y después de que esa mariposa le contó lo que había pasado a su amiga, se fue volando. Aquella oruga inmediatamente se quiso subir al árbol, a la copa del árbol, pero desafortunadamente apareció un ave del cielo y se la comió. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermano? De esta metáfora. Vamos a relacionarla un poco con la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice que todos aquellos que meditan en la palabra de nuestro Dios y que ponen su delicia en los mandamientos de nuestro Dios, dice que serán como un árbol plantado junto a arroyos de agua viva, el cual da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También dice en Josué capítulo 1 verso 8 que mientras este libro no se aparte de su boca y podamos meditar en la palabra de nuestro Dios, en los 10 mandamientos, para hacer todo conforme a lo que está escrito en él, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Ahí en Salmo 112, verso 1 al 6, nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Sabe gobernar sus cosas con juicio y equidad, por lo tanto no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. En Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al verso 14, dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios,
para poner por obra todos sus mandamientos. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí nos dice, bendito serás en tu entrar, en tu salir, bendito el fruto de tu canastillo, bendita tus obras, bendito el fruto de tu vientre. La pregunta, hermanos, ¿creemos todo lo que nos dice? ¿O somos como aquella oruga incrédula? La palabra de nuestro Dios dice, y hasta entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Hacienda de riquezas hallarás en tu casa, tu simiente será poderosa en la tierra. Y en Josué decía, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿creemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Ahora, no es tan fácil, hermano. Así como aquella oruga que tenía que subir a la copa del árbol y que tenía que pasar por un procedimiento de miedo, de soledad, de hambre, de desesperanza, así también nosotros, hermanos, tenemos o estamos condicionados para recibir las bendiciones de nuestro Dios. ¿Cuáles? Guardar los 10 mandamientos de Dios, guardar la ley de nuestro Dios. Si nosotros guardamos la ley de Dios, si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, entonces se cumplirá lo que está escrito. Hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos de creer en el poder de nuestro Dios, no debemos de dudar. Así como Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y él no dudó en sacrificar a su hijo, y dice que preparó la leña, se llevó el fuego, y dice que tomó un animal y fueron al monte Moria para sacrificar a su hijo, y Abraham no dudó en matar a su hijo. Por eso Dios lo detuvo y probó su fe y fue considerado amigo de nuestro Dios. Ahí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 13 nos dice, ¿y quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? ¿Creemos lo que dice esta palabra? Nadie nos podrá hacer daño. Somos invulnerables, somos intocables, porque Dios es el que nos protege. Aquí el problema es que nosotros lo creamos. ¿Cuál es la condición para recibir esa protección? Que sigamos el bien. Ahí en Lucas capítulo 18, del verso 7 al verso 8, dice, cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, ¿hallará fe en los hombres? Cuando Él vino por primera vez, nuestro Señor Jesucristo se maravilló de muchas cosas. Él venía exclusivamente, específicamente, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, la fe la encontró donde menos esperaba. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que está en Mateo capítulo 15, del verso 21 al verso 28. Ahí nos habla de una mujer cananea que no pertenecía al linaje de Israel, al pueblo de Israel. Y dice que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hija es malamente atormentada. El Señor la ignoró, siguió caminando con sus apóstoles, pero aquella mujer insistió y siguió al maestro y seguía diciendo lo mismo, Señor, ten misericordia de mí. Los apóstoles le dijeron al maestro, escucha a aquella mujer, Señor. Y entonces el Señor se acercó a aquella mujer y le dijo,
no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le dice al Señor, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y entonces el Señor se maravilló de la fe de aquella mujer y le dijo, grande es tu fe, pues tu fe ha sanado a tu hija. Ve en paz. ¿Qué podemos aprender en esta historia? Nuestro Señor Jesucristo le dice, no es lícito, o mejor dicho, no es permitido comer el pan o la palabra de Dios o el evangelio que yo traigo y darlo a los perros. Aquella mujer no se ofendió. ¿Qué se hubiera ofendido y hubiera dicho, pues yo no tengo necesidad de que me esté humillando, de que me esté menoscabando, de que me esté faltando al respeto? No, aquella mujer le dijo al Señor con humildad, con fe, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Por eso el Señor se sorprendió de aquella fe tan grande que tenía aquella mujer. También la Biblia nos habla de un centurión que tampoco pertenecía al linaje de Israel. Ahí en Mateo capítulo 8, versos 5 al 12, ahí nos dice que este centurión se acercó con Jesús y le dijo que uno de sus siervos estaba gravemente atormentado y estaba paralítico. Y entonces Jesús le dice a aquel centurión, vamos a tu casa y vamos a sanar y salvar a tu siervo. Y aquel centurión le dice al maestro, no, Señor, porque yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé que si tú tan solo dices la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y entonces Jesús se maravilló de lo que dijo el centurión. Y Jesús dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de quien era el reino, ellos serán echados afuera, en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús le dijo al centurión, vete, porque aquel mozo ya sanó. Y desde aquel momento, aquel mozo ya había sanado. En Lucas capítulo 8, verso 43 al 48, nos habla de una mujer que sufría de flujo de sangre por más de 12 años. Y aquella mujer se gastó todo su dinero, toda su hacienda en medicamentos, en doctores, y no pudo sanarse. Entonces ve al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, como la última esperanza, que no debe de ser así porque Jesús debe ser nuestra primera y nuestra última esperanza. Lo ve y ella dice, con que toque su manto, entonces yo podré ser sana. Y aquella mujer se acerca y toca su manto. Y desde aquel momento cesó el flujo de sangre. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Nuestro Señor Jesucristo iba caminando, Jesús iba caminando y mucha gente le seguía a los apóstoles y lo tocaban y lo apretaban. Y entonces los apóstoles le dicen, pues mira cómo la gente te toca y te aprieta. ¿Cómo tú pues dices quién te ha tocado? Y entonces el Señor dice, lo que pasa es que yo sentí que salió virtud de mí. Y aquella mujer se acerca temerosamente y le dice al maestro, yo fui quien te tocó, Señor. Y entonces Jesús le dice, pues tu fe te ha salvado.
Así, hermanos, así como decía el apóstol Pablo, todos los que corren en el estadio son muchos, pero uno es el que obtiene el premio. Y todos los que pelean se abstienen de todo para obtener una corona corruptible, más nosotros una incorruptible. Cuando aquellos hombres van a competir en las Olimpiadas, se preparan en el deporte en el cual van a competir. Se preparan 4 años. Comen bien, se alimentan bien, duermen bien, ejercitan su cuerpo, son hábiles, tratan de ser más hábiles en lo que van a hacer. Así también la fe. La fe se tiene que desarrollar. Tenemos que despertar al máximo este don que es la fe. Decía nuestro Señor Jesucristo: no os congojéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? ¿Acaso no es mejor la vida que el alimento? ¿Acaso no es mejor el cuerpo que el vestido? O pregúntaselo a las aves de los cielos, que ellas te lo dirán mejor, que no siembran, no hilan, no llegan en alfolíes, y Dios les da su alimento a su tiempo. ¿Acaso no sois mejores ustedes que las aves de los cielos? Dios sabe de qué necesidades tenemos, pero Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, hermanos, debemos de tener fe en nuestro Dios, porque la incredulidad es la que nos va a destruir tarde o temprano. La incredulidad es la que nos va a matar. En Santiago, capítulo 2, verso 14 y 18 al 24, nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Pero también los demonios creen y tiemblan. En una de las historias que se encuentran en los evangelios, dice que fue un joven que estaba poseído por los demonios. Y entonces se acercó Jesús, el maestro, y aquel joven habló, o aquellos demonios hablaron a través de aquel joven, diciendo: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo, hijo del Dios Altísimo? Aquellos demonios sabían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Aunque Jesús vino y muchos no le creyeron, y muchos dijeron que era un falso profeta, que era un falso Mesías. Sin embargo, el diablo, Satanás y todos los demonios saben quién era Jesús y quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y ellos decían: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Nosotros sabemos que el diablo y sus seguidores y los demonios, ellos van a morir y van a ser lanzados en un lago de fuego y azufre. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba con ellos, no era el tiempo en que tenían que morir. Por eso decía: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lo que trato de decirles, hermanos, que el diablo sabe quién es Dios y sabe quién es Jesús, así como los demonios. Pero no basta con saber y creer que existe Dios o que existe nuestro Señor Jesucristo, no basta. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Santiago, que la fe sin obras es muerta. A ver, tú, demuéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 2, verso 7, que los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, la vida eterna.
Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que demostrar, hermanos, que verdaderamente tenemos fe. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, predicando el Evangelio. Tenemos que desarrollar la fe. Todo nuestro trabajo no es en vano. Dice la palabra de Dios que la fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Si nosotros, hermanos, tenemos una naranja y la exprimimos, sacamos toda su sustancia. Es decir, que toda nuestra fe, nuestra confianza debe estar depositada en las cosas que no se esperan. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Y nosotros buscamos una ciudad celestial. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra sustancia, toda nuestra fe debe estar depositada en esas promesas. La demostración de las cosas que no se ven. Nosotros no fuimos testigos de que verdaderamente Jesús haya encarnado en María. Nosotros no vimos cuando fue bautizado, cuando predicó, cuando murió y resucitó al tercer día. Por eso cuando Jesús se presenta a los 12 apóstoles y Tomás no creía, porque él decía que era un espíritu. Y entonces Jesús le decía a Tomás, mete tu mano, mete tu dedo en mi mano, Tomás, porque el espíritu no tiene carne ni sangre como yo. Y entonces Tomás reconoció y dijo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y eso somos nosotros, porque creemos por fe, no por lo que hemos visto, no por lo que hemos testificado, sino todo lo que hasta ahora creemos es por fe. Por eso decía el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. En Hebreos capítulo 11, verso 32 al 40 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, otros experimentaron vituperios y azotes, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Todos nosotros nos vamos a enfrentar, hermanos, a muchas dificultades para poder obtener una transformación. Por eso dice la palabra de Dios que este cuerpo será vestido, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y Juan el teólogo decía ahí en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y Juan escuchó una voz en el cielo que decía, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa debe ser nuestra convicción, esa debe ser
nuestra esperanza. Que si nosotros vamos a morir, pero no debe morir nuestra esperanza, no debe morir nuestra fe, porque sabemos que seremos resucitados y muchos serán transformados al final de la trompeta. En primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, no tengamos miedo. No tenemos, hermanos, por qué ser amedrentados. Ustedes saben que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles subieron a un barco, y mientras ellos navegaban, vino un grande viento y una tempestad sobre la mar, y ellos se empezaron a desesperar, empezaron a sentir miedo, y el Señor estaba durmiendo cuando sobrevino la tempestad, y fueron y despertaron al Señor, le dijeron: Maestro, sálvanos porque perecemos. Y entonces Jesús salió y dice que reprendió los vientos, y entonces los vientos cesaron y vino una grande bonanza y aquella tempestad sobre la mar. Y Jesús les hace una pregunta a sus apóstoles: ¿qué es de vuestra fe? ¿Qué es de vuestra fe? En otra ocasión estaban en un barco y veían a Jesús que estaba caminando sobre la mar, y muchos decían que era un fantasma. Y entonces el apóstol Pedro le decía a Jesús, porque Jesús decía: yo soy Jesús.